En algún lugar del borde negro de nuestro sistema solar hay algo que no encaja. No brilla, no ha sido visto y, sin embargo, deja huellas tan precisas que los astrónomos llevan casi un siglo siguiéndolas como si fueran pisadas en la nieve. Es un mundo entero de hielo y roca, escondido más allá de Neptuno, donde la luz del Sol llega débil, cansada, casi muerta. Y si existe, no sería pequeño. Sería una esfera dura, inmensa, quizá el doble de la Tierra, quizá mucho más pesada, una bestia silenciosa. Tan lejana que tarda tanto en completar su camino alrededor del Sol que un solo viaje podría durar miles de años. Mire usted eso en su mente, miles de años para dar una vuelta, así de lejos estamos hablando. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que ya conocíamos nuestra propia casa cósmica, que el mapa estaba completo, pero el mapa tenía una mancha, una zona oscura, y allí empezó la casa. Todo comenzó con Urano, no con una gran expedición, ni con una nave, ni con un observatorio moderno. Comenzó con un hombre y un telescopio hecho por él mismo, en su patio trasero. William Herschel no estaba buscando un planeta, buscaba cometas, y al principio pensó que eso era exactamente lo que había encontrado. Solo después comprendió que aquella pequeña luz que se deslizaba entre las estrellas era algo mucho más grande. Pero aquí viene lo inquietante. Urano ya había aparecido en mapas antiguos, ya estaba allí, dibujado entre puntos lejanos, como una sombra que nadie había sabido reconocer. Era tan débil, tan lento, que pasó desapercibido durante años, hasta que los astrónomos comenzaron a seguir su movimiento con más atención. Entonces vieron algo extraño. Urano no obedecía del todo. En ciertos tramos de su ruta aceleraba, en otros se frenaba, como si algo invisible tirara de él desde el exterior. Eso tiene un nombre sencillo y frío, perturbación. Pero el efecto era cualquier cosa menos frío. Significaba que había otra masa allí fuera, algo que no se veía, algo que empujaba. Y esa fue la primera gran pista. En 1846, dos hombres separaban el misterio de una respuesta. Urbain Le Verrier y John Couch Adams trabajaron sobre esas irregularidades y llegaron a una conclusión brutal. Tenía que haber otro planeta, uno aún desconocido, escondido en el exterior del sistema. No lo adivinaron, lo calcularon, con matemática pura, con órbitas, con paciencia, con la frialdad de quien sigue una huella que no quiere ser vista. Ahora imagine la escena. Un astrónomo en Alemania, Johann Galle, apuntando el telescopio justo al lugar indicado por esos cálculos. No al azar, no por intuición, exactamente allí. Y pocas horas después, Neptuno apareció. La octava planeta, arrancada de la oscuridad por una idea casi imposible, que se puede encontrar lo invisible sin verlo primero. Eso cambió todo. La lección parecía clara. Si algo altera el movimiento de un cuerpo celeste, entonces debe existir una causa. Y si la causa no se ve, se busca en el patrón. Así nació la casa de otro planeta, mucho más allá. Pero la historia tenía una trampa, y era una trampa elegante. Buscando señales extrañas más allá de Neptuno, los astrónomos encontraron Plutón en 1930. Durante un tiempo se celebró como el noveno planeta. Parecía encajar. Habían buscado en el sitio correcto y habían hallado algo. Solo que ese algo no era lo que imaginaban. Aquí aparece uno de los engaños más comunes de la astronomía. Un objeto puede parecer enorme en un telescopio porque refleja mucha luz. Puede engañar al ojo. Plutón hacía precisamente eso. Era brillante para su tamaño. Pero en realidad era pequeño, demasiado pequeño para mover a Neptuno con su gravedad. Así que la vieja sospecha no quedaba resuelta, solo quedaba herida. No había planeta culpable, no todavía. Y sin embargo, la búsqueda no murió. Al contrario, se volvió más seria, más fría, más metódica. Si se queda con una sola idea hasta aquí, que sea esta. No estaban buscando un punto de luz, estaban buscando una fuerza. Durante las últimas décadas, el fondo del sistema solar empezó a revelar otra clase de testigos. En la región llamada Cinturón de Kuiper, aparecieron cuerpos de hielo y roca, algunos tan lejanos que parecen dormidos. Plutón vive allí, pero no está solo. Hay miles de objetos del tamaño de Plutón, y muchos más aún sin contar. Algunos son tan pequeños como montañas heladas, otros parecen restos de una época perdida. Piensa en ese lugar como un cementerio orbital, frío, oscuro, lento, un anillo de reliquias al borde del abismo. Y allí empezó a surgir otra rareza. En 2016, Mike Brown y Konstantin Batygin observaron algo difícil de ignorar. Varios objetos del borde exterior parecían agruparse de un modo demasiado ordenado. No estaban repartidos al azar. Sus órbitas se alineaban de manera extraña, inclinadas, torcidas, como si una mano enorme las hubiera empujado a la misma dirección. Mire esa imagen con calma. No son objetos chocando entre sí, son cuerpos pequeños obedeciendo a algo mayor.
Y cuanto más observaban, peor se volvía el cuadro. Algunos de esos mundos pasaban por encima del plano habitual del sistema solar, otros por debajo. Algunos incluso se movían al revés, como si hubieran sido lanzados desde otra historia. Eso no parecía un accidente, parecía una firma. La respuesta más inquietante era también la más simple. Tal vez había otro planeta allí fuera, demasiado oscuro para ser visto directamente, pero lo bastante grande como para doblar el camino de todo lo que lo rodea. Pero antes de seguir, conviene detenerse aquí un momento. Porque lo que está en juego no es solo un planeta perdido. Es la idea de que el sistema solar todavía guarda algo enorme, escondido a plena vista. Y entonces llega la pregunta decisiva. Si nunca lo vemos, ¿cómo puede dejarse atrapar? La clave está en seguir el rastro, no la luz. A partir de ese punto, los astrónomos no buscan un cuerpo en el cielo como quien busca una estrella nueva. Buscan su sombra gravitatoria. Buscan patrones imposibles. Buscan una geometría que no debería existir si solo estuvieran el Sol, los planetas conocidos y el vacío. Es como entrar en una habitación oscura y no ver al ladrón, pero sí notar que la puerta se mueve sola. Para entender por qué eso importa, hay que regresar al principio del sistema solar. No a un sistema ordenado, limpio y elegante, sino a un caos primitivo, violento, lleno de choques, polvo, hielo y fragmentos girando en todas direcciones. Según las reconstrucciones, en esa época temprana los planetas no ocupaban sus órbitas tranquilas de hoy. Se empujaban, se desplazaban y dejaban cicatrices. Y en ese caos nació la posibilidad de que un mundo lejano quedara atrapado muy lejos, en una órbita gigantesca, inclinada, casi absurda. Eso lo cambia todo, porque entonces la ausencia de una imagen no sería una prueba de que no existe, sería apenas una señal de lo difícil que es mirar al borde más remoto de nuestra propia casa. Ahora imagine de nuevo ese límite, más allá de Neptuno, más allá de Plutón, más allá de la franja de hielo donde todavía encontramos restos de mundos olvidados. Y, mucho más allá de todo eso, una masa oscura moviéndose despacio, tan despacio que su presencia solo se delata por lo que altera. No sería un descubrimiento cualquiera, sería una pieza escondida en el tablero desde hace millones de años. Y la pista más fuerte todavía está por aparecer. La imagen es inquietante, un silo negro, silencioso, y en algún borde lejano del sistema solar, algo enorme empujando mundos sin tocar ninguno. Eso es lo que sugería aquel estudio, y cuando metieron a ese intruso invisible en la simulación, los cuerpos helados del cinturón de Kuiper encajaron casi como piezas de un mecanismo antiguo. El resultado fue tan fuerte que dejó una cifra difícil de ignorar. Todo apuntaba a una probabilidad altísima de que existiera un noveno mundo, pero había un problema todavía más grande que el planeta mismo. Porque una cosa es explicar sus efectos, otra muy distinta es explicar de dónde salió. Piensa en esto por un momento. En esa zona exterior no había suficiente material para construir un planeta completo. Allí no nacen gigantes con facilidad, así que si ese cuerpo está realmente ahí, no parece haber crecido en su sitio. Parece haber llegado desde otro lugar. Y ahí empieza la parte más extraña. Una posibilidad es que se trate de un planeta errante, un mundo expulsado de su estrella original, arrojado al vacío hace miles de millones de años, como un náufrago cósmico sin puerto ni nombre. Otra posibilidad es que haya nacido más cerca del Sol, entre Saturno y Neptuno, y luego una sacudida gravitatoria lo lanzara hacia el borde, donde quedó atrapado, demasiado lejos para volver y demasiado cerca para perderse del todo. Míralo así, no sería un planeta vivo y azul, sería un resto, un núcleo frío, compacto, hecho de roca, metal y hielo endurecido. Algo parecido al corazón de un gigante que nunca llegó a nacer, más muerto que Plutón, más frío también, y sin embargo, si existe, parece tener una huella muy clara sobre lo que lo rodea. Ahí está el verdadero escalofrío de toda esta historia. No lo vimos primero con un telescopio, lo vimos en el comportamiento de otros cuerpos, en su danza torcida, en cómo parecían obedecer a una mano invisible. Pero entonces surge la pregunta que corta la respiración. Si está ahí fuera, ¿por qué nadie lo ha visto todavía? La respuesta es casi cruel, porque no estamos buscando algo fácil de encontrar. Estamos buscando algo inmenso, oscuro y lejano, en una región donde la luz del sol llega débil y rota. Y si ese mundo no tiene una atmósfera brillante que lo delate, puede tragarse la oscuridad de fondo como si fuera parte del vacío. Imagina una roca perdida a una distancia imposible. Ahora imagina que además no brilla, no refleja casi nada, no anuncia su presencia. En esas condiciones, incluso un telescopio enorme puede pasar de largo. Sería como buscar una aguja negra en un pajar de carbón. Y aún así, algunos astrónomos fueron directamente a cazarla. Konstantin Batygin y Mike Brown no se limitaron a especular desde un escritorio. Buscaron señales reales de ese supuesto noveno planeta, y en sus simulaciones la pieza encajaba con demasiada precisión para ser ignorada. Eso fue lo que encendió la discusión.
no porque demostraran la verdad absoluta, sino porque habían tocado algo que se comportaba como una presencia real. Pero no todos aceptaron esa explicación. Haz una pausa e imagina el tamaño del problema. Si no es un planeta, entonces la mano invisible tendría que venir de algo todavía más raro, algo que ni siquiera debería estar cerca de nosotros. Algunos propusieron una idea mucho más inquietante, una pequeña agujero negro moviéndose por el sistema solar, tan compacto que casi no se vería, pero con una gravedad capaz de alterar órbitas a distancia. Sería una clase de agujero negro primordial, una reliquia de los primeros instantes del universo. Según esa teoría, los lugares más densos del caos inicial pudieron colapsar sin llegar a formar estrellas. Y desde entonces, esos objetos vagarían por ahí, como balas perdidas de la creación. Suena absurdo, y sin embargo, no se puede descartar con una simple frase. La mayor parte de los científicos cree que, si existen, no estarían aquí. Pero la idea sigue viva precisamente porque deja un vacío. Nadie la ha hundido por completo, nadie la ha enterrado del todo. Y luego está la explicación más sobria, la que incomoda precisamente porque parece demasiado simple. Tal vez la gravedad, lejos del Sol, no se comporta como creemos. Tal vez no es la materia misteriosa la que está mal. Tal vez nuestro mapa del borde exterior aún tiene grietas. Aquí conviene recordar algo importante. Las leyes de Newton siguen funcionando, siguen guiando órbitas, trayectorias y predicciones. Pero Newton nunca vio lo que hay tan lejos como esos mundos helados. Nunca trabajó con un territorio tan oscuro. Nunca tuvo delante ese borde del sistema solar donde todo se mueve como si obedeciera a una memoria antigua. Y ahí está el punto. Creemos conocer nuestra casa porque vemos la sala iluminada, pero el pasillo trasero sigue en sombras. No hemos terminado de mirar. Ahora viene la parte que cambiará todo. La observación de esos confines ya no dependerá solo de modelos y sospechas. Muy pronto entrará en escena un instrumento capaz de volver a barrer el cielo una y otra vez, con una precisión casi obsesiva. El observatorio Vera Rubin no mirará el firmamento como una foto fija, lo convertirá en una secuencia, en una vigilancia continua, en una película del cielo nocturno. Piensa en eso, cada pocos días el mismo cielo, otra vez y otra vez. Su cámara digital es la más grande y poderosa que se ha construido para este trabajo. No está pensada para admirar una sola belleza, está pensada para detectar cambios, un punto que no estaba ayer, una sombra que avanza donde no debería, un objeto que cruza el fondo como si tuviera prisa. Eso es lo que lo hace tan peligroso para los secretos, porque cuando una máquina así empieza a trabajar, todo lo que estaba escondido se vuelve vulnerable. Cometas nuevas, objetos interestelares, asteroides cercanos a la Tierra. Y si ese noveno mundo anda por ahí, también él tendrá que dejar huellas. Visualiza el momento, un campo de estrellas quietas. Luego, en una segunda pasada, algo se ha movido. No mucho, apenas un desliz oscuro en el borde del abismo, pero suficiente para delatarse. Y si aparece, no será como encontrar una moneda en el suelo. Será como descubrir que durante años hubo una presencia enorme caminando detrás de ti, fuera del alcance de la vista, pero no del peso que imponía sobre todo lo demás. Ese es el verdadero final de esta historia, al menos por ahora. No termina con una respuesta limpia, termina con una espera cargada de electricidad, un telescopio despierto, un cielo revisado sin descanso. Y un objeto, quizá, agazapado en la negrura, demasiado lejos, demasiado frío, demasiado silencioso, demasiado real. Y en algún lugar del borde exterior, una sombra sigue allí, inmóvil, como una piedra negra suspendida entre las estrellas.